como una nota académica desde Perú. Vamos para el 20. Y vamos para el 20. Estaba reflexionando acerca de la historia. Que hemos venido creciendo con la corriente. Cuando decidí hacer Usher, que él entonces tenía el nombre de Pro-Life, no solamente no tenía ninguna experiencia en una actividad como esta, sino que ni siquiera tenía equipo así especializado, ni representantes. O sea, es una locura. Entonces, son 20 años yendo contra corriente, haciendo los ajustes necesarios para el avance y avance que hemos estado haciendo, y esos ajustes han sido también contracorriente. Y ahí hay pues algo que, digamos, se me viene a la mente. ¿Qué características tienes tú? ¿Qué características tengo yo que nos permite ir contracorriente? Y seguro que hay muchas personas, lo primero que se le va a saltar a la cabeza es la claridad del objetivo y esa resiliencia. ¿Qué se considera resiliente? Pues vamos a hablar de resiliencia, así rapidito. ¿Qué sería lo opuesto a resiliencia? Obviamente frágil, algo que lo tocas y se rompe como un vidrio que le pones una piedrita, se rompe, quiebra rápidamente. Está claro que podría ser contrario. Y entonces seguramente es como robusto, ¿no? Que, digamos, lo tocas y no se rompe, como podría ser, por ejemplo, un vidrio con mucha seguridad, o de repente un árbol, roble. Pero la realidad es que el entorno te desafía, el mundo te desafía, tú te desafías y buscamos modernos. Y cuando lo vemos nos encontramos con aquello que probablemente no conocemos, con desafíos, y cuando tú eres rígido, roble, que no te adaptas, no creces y también puedes destruirte. Entonces, no tiene que ver con qué tan resistente uno puede ser, qué tan fuerte puede ser, si es que no tienes muy integrado la capacidad de cambiar para no. Lo posible, si es que te resistes a avanzar con mucha fortaleza, poder avanzar. Entonces, claro, sale a pagar resiliente. Y aquí viene la reflexión. ¿Somos resilientes realmente? ¿O que no somos como el roble? Podemos regresar a la posición cuando, por ejemplo, hay un viento muy fuerte donde el roble sí se va a caer, o una tormenta, pero el junco se mueve flexible y regresa al mismo sitio. Entonces, técnicamente, no somos resilientes. No es otra cosa. Y hoy te quiero hablar de antifrágil. ¿Por qué? Está lo frágil que se rompe. Y supuestamente uno podría pensar que el antónimo es a lo sólido que no se rompe. No. Lo antifrágil es como vamos a decir molusco, pero no es un molusco, es nado. Especie que vive en el mar. Que si tú le portas una parte, un brazo, sale paz. Que si tiene un desafío, metafóricamente hablando, crece. Somos como la hidra, donde el estrés nos fortalece, no nos mata, nos hace más fuertes, pero además aprendemos, evolucionamos y crecemos. Entonces, yo estaba pensando acerca de nuestra nueva historia. ¿Quiénes son nuevos por ahí? ¿Quiénes son nuevos? Llévate los nuevos, los nuevos, los nuevos, los nuevos, no los veo.
¿Cómo se dice? Los nuevos. Ah, trainees del día de éxito. Por ti sortados para usted. Y yo decía que no somos la vida, pues no somos ese organismo tan particular que como se les rompe, ¿no? Te amputan un brazo, no te han salido dos brazos. Pero sí hay algo biológico que tenemos los humanos. Hay una función que se llama la homeostasis, que es mantener el orden, mantener tu biología como antes estaba. Y a su vez, hay otra que se llama la hormesis, que es una que frente al estrés, biológicamente tú cambias, evolucionas, te transformas, creces. Como el gimnasio. Vas al gimnasio, haces crecimiento muscular a partir de romper tejidos y esa rotura de tejidos, pues sale nuevo tejidos, nuevas células para crear mayor tono muscular. O como en la inmunidad. Tienes una pequeña dosis de un virus, de una bacteria, una pequeña dosis, y te hace lo inmune, como puede ser una vacuna. Si esto ocurre en nuestro organismo, o ya entramos acá a pesos pesados, o como la neuroplasticidad, que es la capacidad de consultar una nueva célula neuronal con una nueva neurona con otra, llenándose de un vehículo mielina para ver una nueva estructura cerebral, un nuevo pensamiento, un nuevo hábito, un nuevo talento. Seguro, muchas veces esa neuroplasticidad viene de situaciones límites que te dejan emocionalmente tocado, pero ahí justamente es cuando te conectas. Y ahí viene el otro momento mágico, que es cuando asumes esa hormesis de tu propio cerebro y lo llevas a tus acciones diarias. Eso somos. Somos transformación. Y toda transformación no implica necesariamente techo. Hay una identidad tuya que nunca cambia. Esa identidad que está conectada con lo más divino, con tu propia dignidad por haber sido hecho a imagen y semejanza. Esa es tu verdadera identidad. Simplemente no somos conscientes. Tenemos un conjunto de ideas acerca de narrativas, acerca de quiénes somos. A veces las narrativas son impuestas hasta por historias mal escritas de lo que es la historia de nuestros pueblos y naciones. Y eso te disocia. Pero cuando tú conectas la hormesis con quien realmente tú eres, ese ser único, capaz de evolucionar, de crear, de transformar tu realidad y transformar la de otros, ciertamente te estás alineando a un logos o a un orden mayor que hace que todo empiece a ocurrir. Identidad, debo hablar rapidísimo un poco de mi historia muy rápido, porque aquí el 70% no he escuchado esto varias veces. Yo vengo de una ciudad a 1000 kilómetros, que seguro que los peruanos nunca han escuchado hablar de ella, una ciudad llamada Arequipa. Pero todos, ahí se los todos, ¿no? Casi 500 años, casi 450 años, mi familia vienen de acá, por todos los lados. No solamente 2, 4, 6, 8, 16, así, bla, 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 hasta, ¿sabe Dios? Habría que multiplicar 2 a la 15 y esa cantidad todos son arquipelagos. Y obviamente, como peruanos, estamos sujetos a estas situaciones que no
conectan profundamente con nuestras raíces y desde la conexión con las raíces, viendo todo lo que ha ocurrido en esto que podemos llamar patria, que es donde enterramos a nuestros seres queridos y que a su vez somos una nación que viene de una de las, miren, escuchen esta, una de las 6 civilizaciones madre que, creo que de 6, quiere decir civilizaciones que surgieron de la nada. Digamos, los españoles, bendito sea que venían de haber entendido los grecorromanos, de haber entendido de los judíos sefardíes, de los árabes bereberes, de los godos y visigodos, un conjunto de elementos culturales para haberlos sintetizado y bueno, cuando vinieron en español a dejarnos con un logos, un orden, estaba alineado con el anterior, hizo mucho sentido en esta patria, muchísimas cosas, pero de eso no te voy a hablar, sino te voy a decir algo que es Decirle que no. muy poderoso. Acá hubo una civilización madre como la Mesopotamia, como la de Egipto, como por ejemplo la India, la China, la mesoamericana y la china. No hay más. No hay más. Y evidentemente esta foto a mí me conecta con justamente lo que somos. Un pasado espectacular, un presente que se proyecta al futuro y que definitivamente depende de nosotros ese futuro. Fotos como estas, ahí nomás en Paracas, donde tenemos tanta arqueología y a su vez, y empezamos a entrar a lo que nos cuere. ¿Qué momento en nuestra patria o la incapacidad, la desconexión con su identidad para soñar y hacer? Porque entiendan bien, nadie que sabe cuál es su verdadera identidad va a aceptar desconectándose de ellas, vidas que son tan retantes. ¿Quién yo ahí con las creencias compartidas? Y eso definitivamente a mí me reta, me desafía, como curioso que soy desde muy niño. Entre una de las curiosidades, a los casi 10 años, como varias veces les he contado, hice algo que cambió mi ruta, que fue hacer pólvora. Supe por ahí que en un carbón, azufre, potasio, en cierta proporción le podía hacer pólvora de chiquito y no era nada más divertido en aquel entonces que hacer un pequeño volcán, un misty, explotar cosas, sobre todo las muñecas de mi hermana, ver cómo me correteaba y me la pasaba en grata hasta que de repente me cae una chispa de mortero, me quemo totalmente y para mí fue un cambio de ruta porque estuve, digamos, un poquito adolorido, pero a la vez feliz porque dejé de ser colegio por casi 6 meses, ¿va? Obviamente a los 10 años no ser colegio, buenísimo. Y acá lo que vino es que importante es aprender cosas de la manera que tú las disfrutas. Odiaba el colegio, pésimo estudiante, no me gustaba la rigidez, no me gustaba que no vayan más allá de lo que estaba en la currícula y peor aún, que me la tenga que aprender de fútbol. Tuve muy buen tutor que desde la curiosidad buscaba que yo demuestre, me conecte, no de la memoria, sino de la curiosidad, descubra. Y me fue muy bien. Y eso cambió definitivamente, yo diría, mis propias creencias. De eso vamos a dejar el leadership acá. Y ese cambio de creencias a través del dolor, evidentemente lo que ocurrió fue un momento de hormesis. Evidentemente hubo una otra neuroplasticidad que acabó en que acabara siendo, después de ser uno de los peores estudiantes, es los problemas en casa por las malas notas, versus el resto de mis hermanos, un desafío inmenso para mis padres.
empecé disfrutando la parte académica, también niño, disfrutando de dar la mejor nota. Eso cambió. Ese momento de dolor, quemado totalmente, tercer grado, en cama, en colegio, después regresaba el momento doloroso y la incomodidad. Teníamos repotenciado, algo definitivamente cambió en mí. Algo en mi propia neuroplasticidad, en mi propio carácter y disciplina cambió en mí. Y esto hizo entender que ahí, ahora escuchaba a Iván con mucha atención y a Lina también, que hay modelos estructurados que nos hacen entender cómo es que debe ser la vida. Y nadie se la cuestiona. Es el momento que te haces las preguntas correctas, que a veces pueden ser dolorosas. Es que surge esta hormesis cuando viene un resultado de la pregunta y le ejecutas. Entonces me empecé como a conectar, a disfrutar de ver la vida con perspectivas más allá de las que están cuadriculadas. A pesar que el gran referente que yo tengo, que ya está en el cielo, que es mi padre, una persona absolutamente disciplinada, mucho más disciplinada que yo. Tan disciplinada, tan trabajadora, que por esas cosas de la vida, porque no todo llega, hay un cargo más alto, porque siempre hay un solo gerente, llegó a ser gerente general de una compañía, obviamente en Arequipa, en los años 80, obviamente yo tuve una vida de clase media, porque era el director de varias empresas. Pero él siendo tan cuadriculado y cuyo legado que me deja es la claridad de sus principios y valores, alguien que sea del equipo y pregunte por mi padre, todo va a decir el Señor, o Alfonso Zúñiga, o mi abuelo, por la claridad. Eso sí me dejaron muy, muy metido en mi ADN, pero era rígido, era rígido. Pero en su rigidez entendió que era diferente y me decía con absoluta claridad cuando estaba estudiando, hijo, tú estás estudiando ingeniería industrial, te gusta inventar, te gusta innovar, espero que luego tú seas un empresario y no busques trabajo como yo he buscado. Eso me lo decía. Ya sabes, cuando alguien te dice cosas al oído, bueno, de repente yo ya estaba formado, sino el hecho de la primera infancia, sabe Dios. Pero cuando tú estás formado y te dicen cosas al oído que chocan con tu realidad visible, no le escuchas. Yo de hecho, en mi mejor caso, ojalá sea algún día jefe, gerente, profesor productivo, no había forma que escuche algo que nunca había visto. Además, en este pueblo, porque era un pueblo cuando yo nací por los 67, 70, 80, Arequipa, digamos, todo mi entorno era o empleados o quizás inversores. Pero eso de ser empresario, tanto, no tanto. Inversores y típicamente ni siquiera gente muy arequipeña, inversores que habían venido recientemente por los fines cercanos a los 1900 de otras partes del mundo. También eso me decía. Y todo hizo sentido cuando a lo que me decía hubo muchísimo dolor, porque mi padre, después de más de 35, 36 años, siendo gerente, entregando lo mejor a esta compañía, un buen día dijeron, hasta aquí nomás.
Chao. Despedido. Fin del 89, hiperinflación. ¿Quién puede vivir de jubilación cuando hay hiperinflación de casi 15.000%? Y ahí, con mucho dolor, me hizo sentir. Esto lo voy a pasar rápido porque hay circunstancias no siempre merecidas, simplemente a veces estás en el momento correcto, en el tiempo correcto, y vi una oportunidad, estaba practicando en una compañía, vi la posibilidad de pasar, digamos, a todo un proceso de distribución, un proceso de distribución directo, y siendo estudiante universitario de casi 18 y 19 años, hacía casi como $5.000 a la semana, con casi un solo día de trabajo, y eso me permitió seguir avanzando en lo comercial y luego en lo industrial, y pude importar leche en polvo. Y bueno, voy rápido para acá, porque para acá no da el punto, porque sí se dieron varias circunstancias. No es así como no va a haber un Bill Gates hoy día que tenga el éxito que Bill Gates tuvo en los 80s entre un DOS. Seguramente no habría un Álvaro a los 23 años facturando $30 millones en la industria láctea, siendo el primer importador de leche en polvo cuando se rompe el mercado estatal. Una oportunidad que la tomé y a su vez me pude asociar con los arequipeños que tenían una entidad financiera. Por eso digo, esto no es muy duplicable, pero la parte que sí te voy a decir es que mi real aprendizaje vino cuando esta pequeña financiera, en momentos muy duros por los años 92, autogolpe de Fujimori, muchos capitales se van del país, quiebra. Y lo que yo vi es lo que sufrió una familia de muy buen corazón que no tenía la claridad de los límites que la ley le pone, la claridad contable y otros. Y acabaron muy mal. Eso, pero sobre todo me golpeó ver el dolor de mi padre. Hijo, mira qué está pasando. Es a tus socios. Eso cae a mí. Eso cae a mi padre. Y lo que mi padre había construido, él sentía que se estaba poniendo a riesgo. Yo diría que para mí ahí fue el verdadero punto de quiebre. ¿Cómo es en los puntos de quiebre? Uno sale a buscar, queremos, paz emocional, porque por lo intelectual no la vas a encontrar nunca. No por volver a empezar, tenía 23 años, 4 años, medio relevante, sino por lo que significaba para mi padre y una situación cómoda y hasta públicamente incómoda, que uno encuentra verdades que están ahí, pero que nunca las habías vivido y entendido. Me pasó algo el año 1993. Salvo para simplemente desconectar, pensando que no iba a desconectar, con un viaje con amigos, y conozco algo que nunca había conocido, la selva de Perú. Y ocurre algo mágico, como seguramente ocurría con nuestros ancestros, los sapos y las montañas, que hoy ya disfruto enormemente el deporte de las montañas, con la naturaleza exuberante, con la obra de Dios de manera exuberante. Y la selva amazónica es una, vamos a llamarle un núcleo, de hecho es el pulmón del mundo, que para mí navegar por el Amazonas en un atardecer a las 5 de la tarde hizo que sentía cortisol desapareciera. Y aquí lo que estaba tomando como unos refrescos energéticos y más, me hizo entender, acá hay el panino entero, 1993. Esto algún día
hay que llevarlo al mundo entero. Nunca hubiera ocurrido si es que no hubiera habido ese dolor, ese momento de hormesis. Estas 40.000 especies botánicas, de las cuales el 1% se ha investigado, de ese 1% se va a la industria médica. Doy un salto en el tiempo, vuelvo a emprender, hago algunos negocios que no despastaban mi curiosidad, mi diversión, mi conexión, mis ganas de hacer algo totalmente diferente. Y empiezo, porque hay un momento en la vida que uno empieza a revisar cuáles son tus sueños, cuáles fueron tus sueños de chico. Y de repente, ese sueño de niño va transformando, pero estaba la imagen del año 93, te estoy hablando de 2003, 10 años después. Esto es. Vamos a buscar de esas 40.000 especies algo que aporte mucho más que calmar la sed. Vamos a hacer estos refrescos de forma concentrada, de forma sinérgica. Vamos a sacar de sí materias primas, muchos principios activos que se combinen entre sí y crean resultados biológicos. Listo. ¿Sabía yo de resto? Cero. Y otra vez, yo considero que uno de los mejores negocios es el que mi padre me dejó, Principios y Valores. Va volviendo a empezar. Y si no hubiera habido esa confianza de grandes amigos, como mis amigos de la infancia, Frank y Derek Mitchell, no hubiera puesto esta fábrica con la que hicimos los productos, el desarrollo y la investigación. Y así nace Fusion, por este concepto muy clarito de rescate ancestral en innovación. Se me ha olvidado que vamos a cobrarla, como y bueno, conectados a mi pasión, para la conexión, a entregar algo único, algo que tengas que sea incopiable, algo que evidentemente tenga beneficios claros, demostrados. El próximo día de éxito habrá visitas. Esta semana ha sido una semana muy intensa para nosotros, que he tenido juntas, directorios y demás. No podía haber visitas, pero en la próxima sí tiene que estar en la planta. Y con esta línea que yo digo, para realmente crecer, para realmente avanzar en la vida, junto con conectarte con tu verdadera identidad, esta es lo que tú quieres. Entiende que van a haber obstáculos y desafíos. Y si tú sacas los aprendizajes, te vuelve imparable. Y evidentemente, en este proceso, uno no camina solo, camina con la familia. Un padre que, a pesar de tener una mente diferente y convencional, siempre me dio la claridad: anda por lo que quieres. La madre muy amorosa, pero ciertamente no estaremos aquí juntos si no fuera por Silvia, mi esposa. Oye, evidentemente en ese camino, ese proceso, tendré que me ocurrí y vi que no iba para más. Un emprendimiento, suelto el emprendimiento, donde que en nuestros países es muy retante quebrar, vas a quedar mal, había que salir. ¿Y qué para la olla en 6 años? Que dure este proceso. Ahí escogí bien a esa compañera de vida. Gracias, Silvia. Sí, yendo
rapidito y para que estemos claritos, esto tú eres herencia y donación en nuestro ADN. Y acá sí quiero que prestes mucha atención. Escuchamos las historias de cada uno de los líderes. Y las historias que valen la pena contar son estas. Son entre el 2006 y 2010. Pensábamos que estábamos avanzando, pero cada año nos iban con $1 millón. De mis amigos, de mis hermanos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Cuando tú estás clarito. Porque, digamos, muchos me van a escuchar hablar en una entrevista que me hicieron en Canal N con alguien que luego se convirtió en ministro de producción, Bruno Yufra, y que me preguntaba acerca de Fusion en su futuro por acá, por el 2008-2009. Yo les hablaba con certeza de corazón de lo que iba a pasar. Pero estaba acá. No podía ser de otra manera. En mente, en mi sistema de creencias. Pero no está ocurriendo así en la realidad. Algo ocurrió en el año 2009. Algo demasiado hermético. Que eso también te voy a comentar en Leadership Academy. Porque así es tu propia evolución. Así es tu vida. Cuando tú te entregas legítimamente a lo que anhelas, te encontrarás con situaciones. Hay situaciones menos retantes que otras. La situación retante que el Pro 1 demore, que ese IRX demore un poquito, es un desafío. Pero ¿qué tal que tus amigos, tus hermanos con los cuales has crecido de toda la vida y creen en ti, y se esperaba que 1 año, 2 años estés en fundo equilibrio, tengas que ver otro millón más, otro millón más? Ese es duro. Ese es duro. ¿Qué algo pasó ahí que me dio la absoluta claridad? Porque, y esto es lo que hoy quiero que tú te instales, ahora que vamos a 20 años. Que el verdadero mecanismo antifragilidad y que está en nuestra propia biología no es la resiliencia, es enfrentar con integridad lo que está delante tuyo y recoger el aprendizaje. Ahí te comportas como la hidra, que te salen 2 brazos desde que te cortaron, 4 piernas de esas que no tenías. Solo tienes que entregarte. Entrégate, como bien dijo Iván, al sistema. No vas a perder $1 millón. Sí, será desafiante una habilidad, si es que no la tienes, que es buena para todo en la vida, para educar a tus hijos, para obtener, si quieres, una casa, que es saber negociar y saber venderte, que es un crédito hipotecario. Tienes que tener las habilidades de venta, pues. Luego tienes que tener las habilidades de conectar con otras personas para podernos ayudar y evolucionar y liderar. Si tú no, desarrollas estas habilidades, que son muy buenas para este negocio, si no las desarrollas superpende en este negocio te vas a demorar más. Pero si tú te exturdes y las desarrollas, te van a servir para cada área de tu vida. Y acá hay que agradecer a la fortuna divina. Porque esa habilidad podría ser en cualquier negocio. Acá somos unos bendecidos, únicos, porque como bien han dicho, es con la gente correcta. Yo quiero pedir un inmenso aplauso.
líderes fundadores del Estado de todo. Es decir, empezando por Lunga, por Huarri, Ronald, pónganse de pie, por todos los que están acá, de pie, el presidente. Son quienes no solamente ejercen altísimo talento, altísimo potencial, camada derecha a lo único, porque nosotros no exportamos materia prima, ni siquiera exportamos puestos de valor añadido, exportamos su liderazgo, su legado. ¿Cuántas veces Pepú ha exportado liderazgo, señores, a 35 países en el mundo? Varias veces soy creador de acá. Líder para impactar a todo el continente. Y la bendición mayúscula. Ese es el alineamiento en principios y valores. Gracias, los quiero muchísimo, gracias. Pues te vas a exponer, pero te vas a exponer, obviamente. Todos los seres humanos tenemos un montón de desafíos, pero esencialmente hay una energía poderosa que está conectada con el bien común. Y así. Vean como aquello que digo, que suena muy lineal, profundidad de cómo suele decir, suena muy lineal, suena como, mira qué fácil. Pasamos a hacer algo, ni lo decimos, o sea que vamos a hacer un unicornio sin publicidad, sin, diríamos, acalladitos en la prensa, sin más que lo que hemos aprendido en nuestros propios caminos. Empezaron las cosas a suceder. Y ahí es donde adelantamos los meses también. Vemos, le tiene que mejorar. Y este es acá un primer momento de gran cambio estructural. Y por el año ya 2015-16 ya hablábamos, vamos a ir al siguiente nivel. Vamos a hacer un cambio de aquello que da cultura y orden a la estructura y al modelo y uso. Lo vamos a hacer de todo. Bueno, eso que suena simple es algo que se hace una sola vez, se hizo y está. Porque veíamos que esto se venía y tiene que ver con temas técnicos, racionales, que logramos entender y conexión con dar a aquellos líderes del futuro que todavía no tenían equipo. Y se hicieron los ajustes debidos. Claro, no suena como muy bien, muy bonito, pero cuando tú vas de 100 a 30, implica que cheques de largo man de 3.000, que ya diríamos, de repente ya se independizar, de repente adquirieron un crédito hipotecario a mí. ¿Qué hay acá? Una veces profundísima de lealtad. Por eso Fusion va sobre principios y valores, y por eso es que luego, si seguimos en nuestro camino, vamos viendo cómo seguimos avanzando y seguimos avanzando. Y acá es donde necesito toda tu atención. Vamos para 20 años con algo que crece de adentro hacia afuera, con mucho de nuevas herramientas, pero más allá de nuevas herramientas, nuevos elementos de poder exponencial. Y acá es algo que debemos tomar absoluta conciencia y responsabilidad en un entorno cambiante. Esta es una portada de The Economist, una portada donde vemos caos, desorden, donde vemos por ahí 250 de años que cumple la independencia, vamos a llamar, o la fundación de Estados Unidos de Norteamérica, con videojuegos conectados y chupados a cerebros que simplemente están dormidos,
con un dólar que se rompe, con un Cristiano Ronaldo que se está conectando con esa élite gubernamental y haciendo acuerdos en Casa Blanca de negociaciones de quién sabe qué aplicaciones para tecnologías que van a ser muy poderosas y que van a cambiar el mundo entero. Y estas portadas son reveladoras. Estas portadas de Economist son reveladoras. Vea usted el año 2019 con una posible catástrofe de alguna enfermedad. Cada elemento, cada icono tiene una explicación. Algunas de repente adelantadas a la época, pero la realidad es que esto que vamos a vivir no es solamente un tema que atañe a nuestro país, a nuestro continente, sino atañe al mundo entero. Atañe con mayor claridad a lo que hoy día creemos que es el primer mundo. Atañe a Estados Unidos, donde yo vivo, que veo y entiendo sus procesos. A Europa, en primer lugar. Hay razones de fundamento. Yo no te la voy a decir ahora, pero sí te digo que la realidad, hay un concepto que un sociólogo, Simon Bauman, habla de realidad chiquita porque no tiene forma clara. Seguro que la tecnología cambia todo. Seguro. Como no se lo puede imaginar hoy. Y que para nosotros será un aliado. Porque justamente esa es la hormesis. Eso que por ahí se veía el enemigo, el desafío, puede ser tu mejor amigo, en tanto y cuanto la intención y la dirección esté totalmente conectada con el poder de tu identidad. Mucho desempleo, mucho caos, pero os garantizo. Y obvio que yo soy un optimista. ¿Y por qué soy un optimista? Porque son ciclos. La economía y el mundo y los imperios tienen estas características. Lo que no tengo es... Tienen estas características. Entonces, lo dice el gran Rey Dalio, que así son los ciclos, así es el proceso emotivo de las personas y los negocios. Vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, llegas a un punto donde de repente empiezas a inflexionar. Acá viene la hormesis, el momento de reflexión de Capri, sigue creciendo, pero hay ciclos. Ahora, los fundamentos son tales que esta estabilidad de antes, les digo, es artificial. Taping pasará en zonas cómodas. Es muy profundo. No te voy a profundizar ahora, pero soy un optimista total, porque así como una ley del universo que se llama la entropía, que es cuando la energía aumenta en disipación, en caos y en desorden, que la única ley constante que permanentemente va a incrementarse en nuestro universo para evolucionar. Esta situación está ahí sobre nuestra realidad, también para evolucionar. Y acá, esta evolución donde claramente nosotros vamos a usar herramientas exponenciales, digitales, inteligencia artificial, todas las cosas y más, a nosotros nos dará otro poder y otro sentido. Porque podemos, metafóricamente, siempre hablar de esta promesa del sol. Que más allá de este sueño revelador de Pachacuntec, esta promesa es una que te dice que cuando tú te alineas con un logos, con un orden mayor, y desde ese alineamiento con orden mayor, liberas cooperación para entregar
algo más grande, lo que tú puedes entregar a muchas personas, un poco y más como el like o el like, todo empieza a suceder. Sí, también es un principio muy estoico. Sí, también tiene que ver con la ética de la virtud de Aristóteles, donde buscan ser tu mejor versión, que de tu mejor versión crear un mundo mejor, porque entiende estos precristianos que el ser humano tiene la capacidad de pensar y de crearse, y desde ahí diseñar su mejor ser o su mayor conexión con su verdadero ser. Y a su vez se tiene que somos seres sociales, que todo lo que hemos hecho y todo lo que ha permitido, digamos, haber sido la máxima creación es porque cooperamos. Y cuando cooperas, la energía se te pica. ¿Te hace sentido? ¿Lo has visto en tu negocio? Esto es logos. Esos son órdenes que funcionan. Y que tú lo tienes integrado de una manera ancestral distinta. Se ha escrito mucho sobre el futuro y a veces de una manera premonitoria. Hay estos libros de Isaac Asimov, de Alexander Huxley, El Mundo Feliz, de Bradbury, de bla bla, de tantos libros del futuro. Ojo, hace casi 100 años, 80 años, 60 años. Y mira lo que te decía, la distracción puede ser la más peligrosa que la prohibición. Esa era de Phil Dix. La inteligencia artificial sin ética es un espejo peligroso del ser humano. Eso va de todo robot. La libertad de entregar cambia como ya un mundo feliz. Que le haga una droga soma para que el mundo esté así, un TikTok para que vean y paren sin mayor acción. El mayor límite cognitivo no es tecnológico, huir no corrige los errores. Son frases que están en esos libros de hace 70 años que hoy día las vamos a ver y por eso volver a lo esencial. Volver a lo esencial, aquello que nos hace grandes, tan claro que el progreso sin conciencia deshumaniza, la tecnología avanza, pero incluso puede avanzar más rápido que la propia capacidad para comprenderla. El futuro tú lo construyes en base a tus decisiones y la educación y la conciencia compiten entre lo que vamos a ver en el futuro. Y es acá donde la invitación es con muchísima responsabilidad por todo lo que tú has aprendido, por todo esa rescate ancestral, esa herencia conectada con futuro e innovación, es que escribas. Vamos a fines, a semanas, a unos días de fin de año. Describe quién vas a ser tú en los próximos 12 meses. Y léelo. Y mira la brecha de lo que está escrito ahí y lo que hoy día es. El puente es la orpesis. Y de tanto en cuanto lees ese reencuadre, que esa mayor acción, ese mayor esfuerzo que puedes gastar, está conectada con tu verdadera identidad, que todo empieza a aparecer y a fluir. Es una cita de un filósofo precristiano que se llama Lucio Séneca. Debería ser Luis Séneca, porque es de Córdoba, es español. ¿Qué nos dice? El que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y cuyas habitaciones permanecen aisladas del frío, peligrará al enfrentarse a la más mínima brisa. Todos los excesos son malos y ninguno peor que el exceso de comodidad, que es lo que hoy día tiene el primer mundo. Por eso tú tienes una ventaja. Afecta al cerebro, hace a los hombres perder la visión, la realidad se vuelve nebulosa y se separa de lo verdadero o
lo falso. La increíble noticia que para ti esto que dijo Séneca hace casi 2500 años es un poco más lejano que lo que hoy ocurre en el primer mundo. Y por eso te hablo de una realidad líquida. Porque la zona cómoda del primer mundo, inflada artificialmente de formas imposibles de sostener en el tiempo, además, lleva a un gran cambio en momento de cambio tecnológico. Pero a veces, el que realmente se conecta con la hormesis encuentra en el caos el poder. Quien tiene más de 6 años con nosotros y pasaron un 2018 a 2019 y entramos a este momento determinante o la pandemia, vieron como esa hormesis externa, ustedes fueron fuente de solución. Te viene algo inmenso. Te viene algo inmenso para entregar solución, para entregar lugar seguro. Seguro que nosotros vamos a hacer la parte interna que nos toca como líderes, como empresa, para estar a esa altura de esa responsabilidad. Seguro que la tecnología será nuestra gran aliada. Y la tecnología como gran aliada, sin tu deseo, sin tu intención, pues queda ahí nomás. La pregunta es, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu intención? ¿Te has hecho esas preguntas seriamente? ¿Has conectado realmente con tu poder? ¿Quiénes tuvieron el taller de creencias? Buenísimo. Aquí hay 3.000 personas como 800 personas. A esto vamos. A esto vamos. Y esto significa que en tu oficina virtual habrán varios ceros más. Si te alineas a ese logos, a ese sistema interior, porque tenemos claro, el futuro va a ser cambiante y verdaderamente pasa por el que más se adapta solamente, sino el que desde esa adaptación puede aprender para evolucionar y tu liderazgo. Y tú así lo has demostrado. Tuyo nació antifrágil. Vimos que al contrario frágil, que no es silencio, es crece como el caos. Porque tiene un orden, porque hay un logos detrás, porque tú te inspiras con algo más grande que tú, con esa energía que se unió de gente buena, pero visión, sin ningún miedo de decir, aquí desde Perú no solamente podemos exportar, de hecho tengo un amigo que es el principal, y de hecho su sobrina era funcionaria, y este amigo que estudió conmigo en la universidad es el principal exportador del mundo de un fruto de arándano. Es espectacular. Ulises Quevedo, espectacular. Tengo otro amigo que es el quinto exportador más grande de paltas o aguacate. Espectacular, lindo. Otros vecinos que son exportadores de oro. Espectacular. Inclusive un primo tercero, el gran tenedor de las minas más importantes. Espectacular. Pero cuando no solamente hemos hablado de biotecnología, sino de calidad humana a importar al mundo entero. Y esto, además de Perú, que es... y ahí sigue fortísimo aplauso, es de América Latina. Todo ese mundo tan único que no solamente comparte una lengua, sino comparte algo mucho más valioso que
una lengua, ¿ah? Comparte conexión humana a otro nivel, a otro nivel. Comparte la capacidad de sostener, de crear relaciones reales. Comparte desde, empezando con la resiliencia, la capacidad de, desde esa resiliencia, transformarse para mejor, llegar de la resiliencia a la hormesis. Nos hemos demostrado una y otra vez alegría, diversión, creatividad y comunidad. Precisamente lo que va a necesitar el mundo en los tiempos venideros. El 2026 empieza seguro con grandes saltos, seguro con grandes cambios, seguro con grandes cambios. Tiene que estar de chismos, tiene que ver los productos que ya van a estar disponibles en esta línea, seguro con innovación científica, respaldo, seguro ya en una línea más grande y larga, con unas instalaciones que luego te voy a hablar en el kick-off en otras partes del mundo, y sobre todo con crecimiento que, si hemos visto exponencial, será mucho más consistente, será mucho más poderoso, mucho más envolvente que el que tú has visto. Y hoy quiero ver un cortísimo, pero un fuertísimo aplauso a todo el liderazgo de Perú. Lo que inició. Le daremos más de 20 años. Vamos a celebrar esa hormesis, ese impacto, esa claridad que aquí nos... Un número no nos capia, no nos afecta, no es solamente una tendencia, hay una base, un fundamento, que incluso por lo que vamos a hacer va a tener una claridad pero absolutamente superior en estos momentos de cambio, aceptando el cambio, manteniendo el poder de nuestra identidad. Somos rescate ancestral e innovación. Y en febrero, en el kickoff, esa parte, que sí hay perfectamente, que por ahí yo me ilusiono, me divierto, me conecto con el interno cada vez que hablamos de productos nuevos. Pero llevar esa misma ilusión y también creatividad, no necesariamente solo a la biología, sino a otras ciencias, va a ser algo inmenso. Y como dije hace un rato, acá hay parteaguas. Acá hay algo que hace que todo cambie en ti y que es mi estado de WhatsApp de forma permanente. Y lo hemos escuchado, por favor. El poder de las decisiones. Como Ali, decides creer y avanzar, decides liderar, decides aliviarte en esos ajustes de disciplina, decides hacer tu trabajo para ayudar a otros. O simplemente te quedas viendo como protagonista porque esto es lo que va a suceder, te lo declaro aquí y ahora. Cedemos hasta el 2030, porque es número uno de crecimiento y lo que es más poderoso, la empresa que entregue mayor valor a clientes, al éxito, con todo lo que se tiene en mente en los ajustes que producto te viene. Tu decisión elástica, tu acción, tu compromiso. Porque estemos claros, lo han dicho muy bien. Acá vamos juntos, vamos. Y
Si en algún momento no es contigo, estamos claros que el equipo se irá avanzando. Queremos que sea contigo. Y la respuesta, señores, la tienes tú. Pónganse por favor de pie. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Conecte con mucho agradecimiento, un instante de conexión con activo que fue. Conecta un instante con ese evento, que no necesariamente es un evento nuestro, un evento de un día de éxito, sino un evento que hizo que tu neuroplasticidad se expanda, que te haya llevado a buscar conectar con eso. Ese evento que tú dijiste no puede seguir mi vida donde está. Con ese recuerdo en mente, traza una línea imaginaria. Aquello que está, para aquello que está para ti, aquello que se conecta con tu verdadero poder, tu identidad, que se libera con el servicio. Conecta con ese propósito, esa alegría transformacional y de tu proceso. Y de esta línea continua. Visualiza, siente todo ese merecimiento a tu propia historia, a tu niña. Siempre estuvo ahí, curioso, desafiante. Y ponme musiquita para arriba, de celebración, porque estamos cerrando un 2025 de manera extraordinaria y se quiere de pie. 20 años en curso universidad para liberamos. Nos liberamos de la red de a lo mucho más grande de lo que ya hacemos más. Gracias, grande tío, gracias. Porque no hubiera sido posible sin cada uno. Por un fuertísimo aplauso para lo más importante en el... Y se viene un espectacular, ¿no? Parece un espectacular, buena celebración, de conexión y de avance. Y para este momento que se vive en familia, quiero invitar a Silvia, que me acompaña aquí en tarima, porque vamos a